Era una tarde de 1978 y el bus acababa de frenar en seco. Una señora mayor entró cargando una bolsa de mercado, y antes de que pudiera buscar dónde acomodarse, 3 hombres se habían levantado al mismo tiempo. Silencio. Ninguno lo había planeado. Ninguno esperaba que lo vieran. Solo lo hicieron. Y eso era tan normal en la Colombia de esa época que nadie lo comentó ni lo aplaudió, porque para nadie ahí había pasado nada extraordinario. Era simplemente lo que los hombres hacían. Un código invisible que no estaba escrito en ningún manual, pero que todos sabían leer. Ese código se fue apagando tan despacio que nadie lo notó. Y lo peor es que cuando uno mira atrás y cuenta los gestos que desaparecieron, se da cuenta de que eran 15. 15 formas de caballerosidad que en esa Colombia ocurrían todos los días, en cualquier calle, en cualquier casa, y que hoy casi nadie hace. Número 15. El gesto que el cuerpo hacía antes de que la cabeza lo ordenara. Quitarse el sombrero al saludar era el primer gesto visible del código. El hombre que usaba sombrero de paño o de paja llevaba en ese accesorio una señal de respeto siempre disponible. Al cruzarse con una señora, al entrar a una iglesia, al pasar frente a un velorio en la calle, la mano iba al ala del sombrero antes de que la cabeza pudiera ordenarlo. Era reflejo puro. El tipo de automatismo que solo se logra cuando algo fue tan repetido desde niño que el cuerpo lo aprende como si fuera propio. Ese gesto no pedía reciprocidad ni agradecimiento. Existía solo, completo en sí mismo, en el segundo exacto en que ocurría. Número 14. La señal que cambiaba el aire de la habitación. Y si el sombrero marcaba el saludo en la calle, había otro gesto que marcaba la llegada a cualquier espacio cerrado: pararse cuando una mujer entraba a la habitación. No importaba si era una reunión familiar o la sala de espera del médico. Si una señora cruzaba la puerta, los hombres presentes se incorporaban, brevemente, sin aspavientos, con la misma naturalidad con que alguien que tiene frío cierra una ventana. Ese movimiento decía, sin palabras, que la presencia de esa persona cambiaba el espacio, que su llegada merecía ser reconocida con el cuerpo antes que con la voz. ¿Recuerdan la última vez que vieron ese gesto espontáneo, sin que nadie lo pidiera, en una sala que no fuera de protocolo oficial? Número 13. El centímetro de diferencia que lo decía todo. El gesto más constante, el más cotidiano de todos, era caminar del lado exterior de la acera, el lado de la calle, el lado del tráfico. El hombre que acompañaba a una señora se ubicaba automáticamente entre ella y los carros, con un paso lateral que no interrumpía la conversación y que nadie nombraba porque no necesitaba nombrarse. Si llegaba agua salpicada desde un charco, si un carro se acercaba demasiado, el hombre absorbía el impacto primero. Era protección sin declaración. Y lo transmitía el padre sin decirlo. El hijo lo veía, lo interiorizaba, y un día lo hacía sin recordar cuándo lo había aprendido. Número 12. La fracción de segundo en que el cuerpo decidía. Abrir la puerta traía su propio mini conflicto cotidiano. El hombre llegaba a la puerta al mismo tiempo que otra persona. Fracción de segundo. El cuerpo ya decidía. Se adelantaba, extendía el brazo, sostenía, esperaba. La otra persona pasaba. El agradecimiento podía ser verbal o solo un gesto con la cabeza, y ambos eran completamente válidos dentro del código. Lo que ese gesto producía no era solo el paso físico por la puerta. Era el reconocimiento de que el otro existía y merecía un ajuste en el propio comportamiento, un segundo de atención al otro, eso y nada más. Pero ese segundo lo era todo. Número 11. El reflejo que no necesitaba pensarse. Ceder el asiento en el bus tenía una velocidad que hoy sorprendería. El hombre no evaluaba si la persona que llegaba realmente lo necesitaba. Se levantaba. Y la velocidad de ese movimiento era la medida exacta de qué tan adentro tenía el código. Un reflejo entrenado por años de observación. El niño veía al papá hacerlo cada domingo en el bus que iba al pueblo, en silencio, sin gesticular, sin esperar que nadie lo notara, y lo guardaba. Y años después, en otro bus, en otra ciudad, ese mismo movimiento salía solo antes de que ningún pensamiento consciente lo ordenara. Número 10. El brazo que nadie pedía y todos esperaban. Ofrecer el brazo para cruzar la calle tenía su propia coreografía de 3 tiempos. Primero,
el brazo doblado a la altura del codo. Segundo, la señora decía que no era necesario. Tercero, el hombre insistía o simplemente esperaba con el brazo ahí, firme, disponible, y la señora terminaba tomándolo. Esa secuencia era tan predecible que saltarse cualquiera de sus tiempos generaba una incomodidad que todos registraban aunque nadie la nombrara. La función del rechazo inicial no era detener el gesto, era verificar que el ofrecimiento era genuino. Ese brazo extendido decía, estoy aquí en el idioma físico de esa Colombia, sin necesitar ninguna otra palabra. Número 9. El recorrido que había que hacer antes de sentarse. Antes de sentarse en cualquier reunión, el hombre saludaba a todos, sin excepción, con un orden interno que nadie había escrito pero que todos conocían. Las personas de mayor edad primero, las señoras después, los hombres del mismo rango al final. Apretón firme con contacto visual para unos. Saludo en la mejilla para otros, según la distancia afectiva. Solo cuando ese recorrido estaba terminado el hombre buscaba su silla. Sentarse antes de completar ese recorrido era una falta que todos notaban, aunque nadie la señalara. Era también la manera en que el hombre le decía al grupo que lo reconocía antes de ocupar su lugar en él. Número 8. El gesto que exigía estar pendiente de los demás. Levantarse a recoger la mesa sin que nadie lo pidiera y específicamente retirar la silla de quien se disponía a pararse para darle espacio, exigía algo más difícil que la cortesía. Exigía atención al otro en lugar de atención a uno mismo. El hombre tenía que estar pendiente de los demás en lugar de concentrarse en su propia conversación. Era un gesto doble, la acción física de retirar la silla y la atención previa necesaria para anticipar el momento exacto en que esa acción era oportuna. En muchos hogares colombianos de esa época, ese gesto combinado era el marcador más claro de que un joven había sido bien formado, más elocuente que cualquier logro que pudiera mencionarse en la misma reunión. Número 7. El gesto que nadie veía porque no tenía movimiento llamativo. En el bus, en el cine, en la sala de espera, había un gesto que ocurría sin que nadie lo viera porque no tenía ningún movimiento llamativo. El hombre no ocupaba más espacio del que le correspondía. No abría las rodillas más allá de su silla. No ponía el brazo sobre el descansabrazos compartido. No recostaba el espaldar sin preguntar. Era conciencia permanente del espacio propio en relación con el espacio del otro, y era exactamente por eso que nadie lo comentaba ni lo aplaudía. Era cortesía sin audiencia, la forma más honesta de todas porque ocurría cuando nadie estaba mirando y no podía confundirse con actuación. Número 6. Las bolsas que eran del hombre sin negociación posible. Cargar las bolsas del mercado tenía su propio código. Y empezaba antes de llegar al mercado, desde que el hombre salía de la casa con la señora. Si había algo que cargar, él lo cargaba. No porque hubiera diferencia real de fuerza, sino porque el código indicaba que el hombre estaba disponible para absorber el esfuerzo físico antes de que la otra persona tuviera que pedirlo. En el regreso, con las bolsas llenas, ese principio se aplicaba sin negociación posible. Las bolsas eran del hombre, eso era todo. ¿Cuántos recuerdan ese camino de regreso del mercado, con su papá o su abuelo adelante, cargando todo, sin decir nada? Número 5. La declaración que el cuerpo hacía antes de que la cabeza hablara. Ponerse de pie cuando llegaba un mayor a la mesa no era solo cortesía, era una declaración de que las jerarquías de respeto persistían más allá de la comodidad de seguir sentado. El joven que lo hacía le decía al mayor que era reconocido. Le decía al resto de los presentes que el código seguía vigente, y se lo decía a sí mismo también, en ese movimiento breve que el cuerpo hacía antes de que ningún pensamiento lo ordenara. Esa repetición cotidiana era la manera en que el código sobrevivía de generación en generación, no como instrucción escrita, sino como práctica tan incorporada al cuerpo que ya no requería ser pensada para ocurrir. Número 4. Esperar sin señalar. Esperar a que la mujer o la persona mayor se sentara primero antes de buscar la propia silla era un gesto de tiempo preciso. El hombre llegaba, identificaba los asientos disponibles y esperaba, sin impaciencia visible, sin señalar cuál era su silla. Simplemente esperaba a que las señoras encontraran su lugar y solo entonces él buscaba el suyo con lo que quedaba. Ese orden de acomodación, invisible para quien no sabía leerlo,
Era una de las formas más evidentes del código para quienes sí lo conocían. Era la diferencia entre el hombre que había sido formado y el que no, visible sin que nadie tuviera que decir una sola palabra. Número 3. El gesto que requería haberlo visto hacer antes. Había un gesto relacionado con el abrigo que hoy prácticamente no existe: ayudar a ponérselo o quitárselo a quien se acompañaba. En un restaurante, en una reunión de noche, el hombre sostenía la prenda mientras la otra persona introducía los brazos. Lo hacía con una eficiencia discreta, que requería haber practicado ese movimiento lo suficiente para no hacerlo torpe ni más largo de lo necesario. Era el tipo de gesto que cuando se hacía mal, llamaba más la atención que cuando se hacía bien. Y por eso era también un indicador. El hombre que lo hacía con naturalidad lo había visto hacer muchas veces. Lo había incorporado al cuerpo sin que nadie lo hubiera instruido en ese momento puntual. Número 2. La inclinación que nadie exigía y que todos reconocían. Inclinar la cabeza al pasar frente a una iglesia, aunque no se fuera a entrar, era en la Colombia de esa época un gesto con dimensión espiritual y social al mismo tiempo. El hombre que pasaba por la acera y hacía ese movimiento breve no lo hacía solo por convicción religiosa. Lo hacía porque el espacio merecía reconocimiento. Porque había algo en ese acto público de inclinarse que afirmaba que existían cosas más grandes que la prisa del camino. Era una declaración silenciosa visible desde la calle, que había un orden de respeto que persistía más allá del espacio doméstico y de la conveniencia del momento. Número 1. El más honesto de todos. Y el gesto que cerraba todos los demás era este. El hombre llegaba a su casa después de un día largo, encontraba a su señora en la cocina o en la sala y la saludaba. No desde el corredor, no desde la puerta. Se acercaba, la saludaba con el cuerpo y con la voz, con presencia completa. Ese gesto de llegada era el que nadie veía desde afuera, porque ocurría puertas adentro. Era privado, era para una sola persona, y quizás por eso era el más honesto de todos. El que no tenía audiencia, el que no podía confundirse con protocolo aprendido. Era simplemente un hombre que llegaba a su casa y le hacía saber a quien estaba ahí que había llegado. Ninguno de estos gestos desapareció de golpe. Desaparecieron de a poco, uno por uno, a medida que los espacios donde se practicaban fueron cambiando. No todos se extrañan con la misma intensidad, pero hay algo en esa dimensión física del respeto, en la manera en que el cuerpo hablaba antes de que la boca abriera, que cuesta reemplazar. El código no era perfecto ni lo eran los hombres que lo practicaban, pero tenían algo, un idioma compartido que todos entendían sin explicación, un idioma que se aprendía viendo, que se enseñaba sin decir nada, que vivía en el cuerpo antes de vivir en las palabras, y que a veces, en algún bus, en algún hombre que todavía camina del lado exterior de la acera sin saber que alguien lo está notando, todavía aparece.